A veces la generosidad más pura nace en los momentos más duros, cuando no tenemos nada que dar excepto nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando descubres que quien recibió tu ayuda no era quien creías que era? Bienvenido de nuevo. Cuéntame desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allá. Ahora escucha esta historia. Ana Martínez caminaba por las calles de la Ciudad de México con los hombros encogidos, no solo por el frío inusual que había invadido la capital, sino por el peso de otro día agotador en el hospital público donde trabajaba como enfermera. A sus 32 años, había aprendido que la vida no siempre es justa, pero nunca había dejado de creer que valía la pena intentar hacer la diferencia. Esa noche de diciembre, mientras el viento helado cortaba las avenidas de la ciudad como cuchillos invisibles, Ana sintió algo diferente en el aire. No era solo el frío, era la desesperación silenciosa de una ciudad que no estaba preparada para temperaturas tan bajas. Desde la ventana del hospital, había visto durante días cómo las personas sin hogar buscaban refugio en cada esquina, en cada portal, bajo cada puente. Sus corazones latían más lento, sus labios tomaban tonos azulados. Ana sabía reconocer los síntomas de hipotermia mejor que nadie. El turno de esa noche había sido especialmente duro. Habían llegado 3 personas con síntomas graves de congelamiento, 2 ancianos y una mujer joven con un bebé. Ana había trabajado sin parar durante 12 horas, aplicando tratamientos, consolando familiares, luchando contra el reloj para salvar extremidades entumecidas. Cuando finalmente salió del hospital, ya pasaban de las 2 de la madrugada. El frío la golpeó como una pared sólida. Se ajustó la bufanda alrededor del cuello y comenzó a caminar hacia la estación del metro, pero algo la detuvo. A unos metros de distancia, bajo la luz parpadeante de un farol, vio una figura humana acurrucada contra la pared de un edificio. Era un hombre, tal vez de unos 40 años, que temblaba de manera incontrolable. Llevaba ropa vieja, un gorro de lana raído y zapatos que habían visto mejores días. Ana se quedó paralizada por un momento. Durante el día había tratado a personas con hipotermia, y ahora veía los mismos síntomas en la calle: los temblores, la postura encogida, la piel pálida. Este hombre no iba a sobrevivir la noche si nadie lo ayudaba. Sin pensarlo 2 veces, Ana se acercó. Sus pasos resonaron en la calle vacía. «Disculpe, ¿está usted bien?», preguntó con voz suave. El hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos por el frío y la fatiga. Intentó hablar, pero solo salió un murmullo entrecortado. Ana miró a su alrededor. No había refugios abiertos a esa hora. No había tiendas abiertas. No había nadie más en la calle. Solo ellos 2 y el viento helado que atravesaba sus huesos. Entonces hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Se quitó la manta que llevaba en su bolsa. Era una manta especial, tejida a mano con hilos de colores vibrantes en patrones tradicionales otomíes. Se la había regalado su abuela años atrás, antes de morir. Era lo único de valor sentimental que Ana llevaba siempre consigo. «Tome esto», le dijo al hombre, extendiéndole la manta. «Lo va a ayudar a mantenerse caliente». Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas, no de frío, sino de algo más profundo, algo que Ana reconoció inmediatamente: gratitud pura, sin filtros, sin cálculos. «Muchas gracias», murmuró él, tomando la manta con manos temblorosas. «No sabe lo que esto significa para mí». Ana asintió y siguió su camino, sintiendo el frío más intenso sin su manta, pero con el corazón más cálido. No sabía que acababa de iniciar una cadena de eventos que transformaría no solo su vida, sino la de miles de personas. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si un simple acto de bondad se convirtiera en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste? Durante los días siguientes, Ana no pudo quitarse de la cabeza la imagen de aquel hombre temblando en la calle. Se preguntaba si habría sobrevivido la noche, si la manta realmente lo había ayudado, si ahora estaba mejor o si había sido solo un gesto inútil ante la inmensidad del problema. En el hospital, los casos de hipotermia seguían llegando. Ana trabajaba con más intensidad que nunca, pero cada paciente le recordaba al hombre de la calle. Cada temblor, cada labio azulado, cada extremidad entumecida era un eco de esa noche. Una semana después de aquel encuentro, Ana recibió una notificación en su teléfono. Alguien había etiquetado una publicación en redes sociales donde aparecía ella. Con curiosidad abrió el enlace. Era un video corto, grabado por una cámara de seguridad, que mostraba el momento exacto en que ella le había dado la manta al hombre. El video había sido publicado por una cuenta anónima con un mensaje simple: «Gracias por recordarme que todavía existe la bondad en este mundo». En pocas horas el video se había vuelto viral. Había globos, un pastel y una pancarta que decía: «Gracias por elegir quedarte con nosotros». «¿Cómo supieron?», comenzó Ana. «Rodrigo nos contó sobre la oferta del hospital», explicó Enrique, «y todos votamos. Si te quedaras, haríamos una fiesta. Si te fueras, también haríamos una fiesta, pero triste». Ana se echó a reír.
sintiendo una calidez en el pecho que ningún salario habría podido darle. Pero la vida, como siempre, tenía más sorpresas preparadas. 2 meses después de rechazar la oferta del hospital, Ana recibió una invitación inesperada. La Cruz Roja Internacional estaba organizando un congreso sobre atención médica comunitaria en América Latina, y querían que Ana presentara el modelo de las clínicas móviles como caso de estudio. «Es un reconocimiento increíble», le dijo Rodrigo cuando Ana le mostró la invitación. «Van a venir profesionales de la salud de toda América Latina». Ana se sintió nerviosa y emocionada a la vez. «Nunca he dado una presentación tan importante». «Vas a hablar de algo que conoces mejor que nadie en el mundo», le aseguró Enrique. «Solo cuenta la historia de lo que hemos hecho aquí». La conferencia se llevó a cabo un mes después en un hotel elegante de la Ciudad de México. Ana había preparado su presentación cuidadosamente, pero cuando llegó el momento de hablar frente a una audiencia de más de 300 personas, sintió que las manos le temblaban. Comenzó contando la historia de esa noche de invierno cuando conoció a Rodrigo. Habló de la manta otomí, del video viral, de las primeras clínicas móviles, pero sobre todo, habló de las personas que habían atendido, de las historias que habían escuchado, de las lecciones que habían aprendido. «Lo que hemos descubierto», dijo Ana hacia el final de su presentación, «es que la medicina más efectiva no es la que tiene la tecnología más avanzada o los medicamentos más costosos, es la que trata a cada persona como un ser humano completo, con dignidad, con respeto, con tiempo para escuchar». La audiencia la interrumpió con aplausos antes de que terminara. «Hemos atendido a más de 3.000 personas en los últimos 8 meses», continuó Ana. «Pero el número no es lo importante. Lo importante es que cada una de esas 3.000 personas sintió que alguien se preocupaba genuinamente por su bienestar». Cuando terminó la presentación, Ana recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Después de su charla, varias organizaciones se acercaron para preguntar sobre la posibilidad de replicar el modelo en sus propios países. Universidades querían invitarla a dar charlas sobre medicina comunitaria. Revistas médicas querían publicar artículos sobre su trabajo. Ana se sentía abrumada por la atención, pero también profundamente satisfecha de ver que el mensaje había resonado. Esa noche, en la cena de clausura del Congreso, Ana estaba sentada en una mesa con otros profesionales de la salud de diferentes países cuando se acercó una mujer mayor. «Disculpe, ¿es usted Ana Martínez?» Ana asintió. «Mi nombre es doctora Elena Guerrero. Soy la directora de salud comunitaria para la Organización Panamericana de la Salud». Ana sintió que el corazón se le aceleraba. La OPS era una de las organizaciones más importantes de salud pública en las Américas. «Su presentación de hoy fue extraordinaria», continuó la doctora Guerrero. «Me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de desarrollar una colaboración». Durante los días siguientes, Ana se reunió varias veces con representantes de la OPS. La propuesta que le hicieron era ambiciosa: desarrollar un manual de mejores prácticas basado en el modelo de las clínicas móviles, entrenar equipos en otros países para implementar programas similares, y coordinar una red latinoamericana de atención médica comunitaria. «Sería un puesto de coordinadora regional», explicó la doctora Guerrero, «basado aquí en México, pero con viajes regulares a otros países para supervisar implementaciones». Ana se sintió tentada. Era una oportunidad de amplificar el impacto de su trabajo a una escala continental, pero también significaría menos tiempo en las clínicas locales, menos contacto directo con pacientes. «¿Podría seguir trabajando una parte del tiempo en las clínicas móviles aquí?», preguntó Ana. «Sería difícil», admitió la doctora Guerrero. «El puesto requiere dedicación completa. Pero piense en el impacto. En lugar de ayudar a miles de personas, podría estar ayudando a millones». Ana pidió tiempo para considerar la oferta. Esa noche, se reunió con Rodrigo y Enrique para discutir la propuesta. «Es la oportunidad de tu vida», dijo Rodrigo inmediatamente. «Podrías transformar la atención médica comunitaria en todo el continente». Enrique tenía una perspectiva diferente. «Las oportunidades grandes a veces nos alejan de las cosas que realmente nos importan», dijo. «¿Recuerdas por qué empezamos este proyecto?». Ana recordaba perfectamente. Había sido por un hombre temblando de frío en una calle de la Ciudad de México. Había sido por la necesidad de ayudar a personas reales con problemas reales. Pero también recuerdo, añadió Ana, que queríamos que este modelo se extendiera, que más gente pudiera beneficiarse. «Cierto», dijo Enrique, «pero la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de extender el modelo? ¿Desde una oficina regional coordinando programas? ¿O desde aquí, demostrando todos los días que funciona?» Era una pregunta compleja sin respuestas fáciles. Durante los siguientes días, Ana visitó las clínicas móviles con una perspectiva diferente. Observaba cada interacción con los pacientes, cada momento de conexión humana, cada historia individual. Una tarde, mientras atendía a una mujer embarazada que había llegado con signos de desnutrición, Ana se dio cuenta de algo importante. «¿Cómo se llama?»,
le preguntó a la mujer. Esperanza, respondió ella con una sonrisa tímida. Ana sonrió también. No era la primera vez que conocía a alguien llamado Esperanza en las clínicas, pero esa vez el nombre resonó de manera especial. Esperanza, ¿ha podido ir al médico durante su embarazo? No, doctora. No tengo dinero para consultas privadas, y en el hospital público la cita más cercana que me dieron es para dentro de 3 meses. Ana examinó cuidadosamente a Esperanza. Estaba en su 7º mes de embarazo, pero el bebé parecía ser pequeño para su edad gestacional. Tenía signos claros de anemia y desnutrición. Esperanza, voy a darle vitaminas prenatales y suplementos de hierro, pero también necesita mejorar su alimentación. Tiene acceso a alimentos nutritivos. Esperanza bajó la mirada. A veces, cuando hay trabajo, cuando mi esposo encuentra algún empleo de día. Ana sintió el peso familiar de la indignación y la tristeza mezcladas. Una mujer embarazada que no tenía acceso a atención médica adecuada ni a alimentación suficiente porque no tenía dinero. Esperanza, quiero que venga a vernos cada semana hasta que nazca su bebé. No se preocupe por el dinero. Solo preocúpese por comer bien y descansar. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. ¿De verdad, doctora? De verdad. Después de que Esperanza se fue, Ana se quedó pensando. Si aceptaba el puesto con la OPS, tal vez podría crear sistemas para que miles de mujeres como Esperanza tuvieran mejor acceso a atención médica, pero también significaría que ya no estaría presente para casos individuales como el de ella. ¿Es más valioso ayudar a una persona a la vez cara a cara, corazón a corazón? ¿O es más valioso crear sistemas que puedan ayudar a muchas personas, aunque de manera más distante? Una semana después, Ana tenía que dar su respuesta a la OPS. La noche anterior se quedó despierta repasando todos los argumentos a favor y en contra. Había hecho listas de pros y contras. Había consultado con amigos y familiares. Había meditado y orado. Pero cuando llegó la mañana siguiente su decisión no vino de las listas o los consejos. Vino del mismo lugar del que había venido la decisión de darle su manta a un desconocido en una noche fría. Llamó a la doctora Guerrero. Doctora, he pensado mucho en su oferta. ¿Y cuál es su decisión, Ana? Es un honor que hayan pensado en mí para este puesto. Pero tengo que declinar. ¿Puedo preguntar por qué? Es una oportunidad extraordinaria. Porque mi lugar está aquí, con los pacientes en las clínicas. Es donde puedo hacer mi mejor trabajo. Lo respeto, aunque esperaba una respuesta diferente. Si alguna vez reconsideras, estaremos interesados en hablar contigo. Después de colgar, Ana sintió la misma sensación de alivio que había sentido cuando rechazó la oferta del hospital. Había elegido nuevamente el corazón por encima de la conveniencia, pero esta vez había algo más. Una certeza profunda de que estaba exactamente donde debía estar. 6 meses después de rechazar la oferta de la OPS, Ana estaba revisando los números del proyecto. Las clínicas móviles habían atendido a más de 5.000 personas. Habían expandido sus servicios para incluir no solo atención médica, sino también programas de educación en salud, grupos de apoyo para diferentes condiciones médicas, y un sistema de referencias para casos complicados. Esperanza había dado a luz a una niña sana. La llamó Ana, en honor a la doctora que la había cuidado durante el embarazo. Doña María, la señora diabética, había entrenado a 15 personas más para cuidar su diabetes, y ahora lideraba un grupo de apoyo que se reunía semanalmente. Carlos, el joven que había superado su adicción, había terminado un curso de técnico en salud, y ahora trabajaba oficialmente como parte del equipo de las clínicas. Pero había algo más. Otras organizaciones habían comenzado a replicar el modelo de las clínicas móviles en diferentes partes de México y otros países de América Latina, no por un programa coordinado desde arriba, sino porque el modelo había demostrado su efectividad y se había extendido de manera orgánica. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le dijo Ana a Rodrigo una tarde, mientras revisaban reportes de organizaciones que habían adoptado versiones del modelo de las clínicas móviles. Que el impacto se está multiplicando sin que tengamos que controlarlo. Cada organización adapta el modelo a su contexto local, pero mantiene los principios básicos: escuchar, respetar, tratar a cada persona con dignidad. Rodrigo sonrió. Es como la manta otomí. Los patrones se transmiten de una tejedora a otra, de una generación a otra, pero cada manta es única. Ana sintió una conexión profunda con esa analogía. Exactamente. No necesitamos controlar cómo se extiende el modelo, solo necesitamos seguir demostrando que funciona. Una tarde de viernes, mientras Ana terminaba de atender a los últimos pacientes de la semana, Enrique se acercó con un sobre en las manos. Ana, llegó esto para ti. Era una carta manuscrita. Ana la abrió y comenzó a leer. Estimada doctora Ana, mi nombre es Patricia Morales. Soy estudiante de medicina en la Universidad de Guadalajara. Vi su presentación en el Congreso de la Cruz Roja Internacional. La encontré en YouTube y me cambió la perspectiva sobre lo que quiero hacer con mi carrera. Estoy en mi último año de estudios
y tengo que elegir una especialidad. Todos mis profesores me recomiendan que elija algo que pueda generar buenos ingresos: cardiología, dermatología, cirugía plástica, pero después de ver su presentación, me di cuenta de que lo que realmente quiero hacer es medicina comunitaria. Quiero trabajar con poblaciones vulnerables, como usted. ¿Sería posible que me permitiera hacer una rotación de un mes en sus clínicas móviles? Puedo cubrir mis gastos de transporte y alojamiento. Solo quiero aprender de su experiencia. Ana sintió una emoción profunda al leer la carta. «Mira esto», le dijo a Enrique, pasándole la carta. Enrique la leyó y sonrió. «Es la cuarta carta similar que recibimos este mes». «¿En serio?» «Sí, estudiantes de medicina, enfermeras, trabajadores sociales. Muchos quieren venir a aprender del modelo». Ana se dio cuenta de que estaban creando algo que iba más allá de las clínicas móviles. Estaban inspirando a una nueva generación de profesionales de la salud a trabajar de manera diferente. «¿Qué te parece si desarrollamos un programa formal de pasantías?», sugirió Ana. «Me parece excelente. Podríamos recibir estudiantes y profesionales jóvenes, enseñarles el modelo, y luego enviarlos de regreso a sus lugares de origen para implementar versiones locales». Durante los meses siguientes, Ana y su equipo desarrollaron un programa de entrenamiento de 6 semanas para profesionales de la salud interesados en medicina comunitaria. El programa combinaba trabajo directo en las clínicas móviles con seminarios sobre respeto cultural, comunicación efectiva con poblaciones vulnerables y desarrollo de programas sostenibles. El primer grupo de participantes incluyó a Patricia, la estudiante de Guadalajara, y otros 7 profesionales de diferentes países de América Latina. Ana se sorprendió de lo mucho que disfrutaba enseñando. Cada pregunta de los estudiantes la obligaba a articular principios que había aprendido intuitivamente. Cada discusión la ayudaba a entender mejor su propio trabajo, pero lo que más la emocionaba era ver cómo cada participante adaptaba las lecciones a su propio contexto. Patricia, por ejemplo, estaba especialmente interesada en trabajar con comunidades rurales que hablaban lenguas indígenas. En Jalisco hay muchas comunidades huicholes que no tienen acceso a servicios de salud culturalmente apropiados, le explicó a Ana. Quiero desarrollar un programa que combine medicina tradicional con medicina occidental. Miguel, un enfermero de Colombia, quería trabajar con poblaciones desplazadas por el conflicto armado. En mi país hay millones de personas que han perdido sus hogares por la violencia, explicó. Necesitan no solo atención médica, sino también apoyo psicológico y social. Sofía, una doctora de Perú, estaba interesada en trabajar con comunidades de la Amazonía. Las distancias en la selva hacen imposible el modelo tradicional de clínicas fijas, reflexionó, pero las clínicas móviles fluviales podrían funcionar muy bien. Al final del primer programa de entrenamiento, Ana organizó una ceremonia de graduación sencilla. Cada participante presentó su plan para implementar un programa de medicina comunitaria en su lugar de origen. Ana se sintió profundamente conmovida al escuchar cada presentación. Lo que había comenzado como un gesto espontáneo de compasión en una noche fría, se había convertido en una red de profesionales comprometidos con cambiar la forma en que se practica la medicina en América Latina. 2 años después de aquella primera noche de invierno, Ana estaba preparando su presentación para el segundo Congreso Internacional sobre Medicina Comunitaria. Esta vez, no sería la única presentando sobre el modelo de clínicas móviles. Patricia estaría presentando sobre su trabajo con comunidades huicholes. Miguel hablaría sobre atención a poblaciones desplazadas. Sofía compartiría su experiencia con clínicas fluviales en la Amazonía. La noche antes del Congreso, Ana se encontró con Rodrigo y Enrique en la oficina principal del proyecto. ¿Se imaginaron alguna vez que llegaríamos hasta aquí?, preguntó Ana. Honestamente, no, admitió Rodrigo. Cuando subí ese video hace 2 años, solo quería que la gente viera un ejemplo de verdadera generosidad. No pensé que se convertiría en todo esto. Enrique sonrió. Yo sabía que algo especial estaba pasando cuando vi cómo Ana trataba a los pacientes en las primeras clínicas móviles. Pero tampoco imaginé que se extendería tan lejos. Ana reflexionó sobre el viaje que habían hecho juntos. ¿Saben qué es lo que más me sorprende? ¿Qué?, preguntaron Rodrigo y Enrique al unísono. Que cada paso del camino, cada decisión importante, he tenido que elegir entre lo que parecía conveniente y lo que sentía correcto. Y cada vez que elegí lo que sentía correcto, aunque pareciera arriesgado, las puertas se abrieron de maneras que nunca habría imaginado. Rodrigo asintió pensativo. Es como si el universo recompensara la autenticidad, o como si la autenticidad fuera la única forma real de crear algo duradero, añadió Enrique. ¿Has notado cómo las decisiones tomadas desde el corazón, aunque parezcan arriesgadas al principio, a menudo nos llevan por caminos que nunca habríamos imaginado, pero que resultan ser exactamente donde necesitábamos estar? El congreso fue un éxito rotundo. Ana se sintió orgullosa no solo de su propia presentación,
sino de ver a Patricia, Miguel, Sofía y docenas de otros profesionales presentando variaciones del modelo de medicina comunitaria adaptadas a sus contextos locales. Durante el cóctel de clausura, se acercó a Ana una mujer joven que no reconoció. «Disculpe, ¿es usted Ana Martínez?» «Sí, ¿en qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Claudia Herrera. Soy hija de Rodrigo Herrera». Ana se sorprendió. Rodrigo nunca le había hablado de que tuviera hijos. «Mucho gusto, Claudia. ¿Tu papá está aquí?» «Sí, anda por ahí en alguna parte de la recepción», dijo Claudia con una sonrisa. «Pero quería hablar con usted a solas». Ana sintió curiosidad. «Sí, ¿de qué quería hablar?» «Quería agradecerle por lo que ha hecho por mi papá». Ana se sintió confundida. «¿Qué he hecho por él?» «Lo ha cambiado. Completamente». Claudia hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Mi papá y yo estuvimos distanciados durante muchos años. Él estaba tan concentrado en hacer dinero, en construir su imperio empresarial, que perdió de vista lo que realmente importa». Ana escuchaba atentamente. «Cuando era adolescente, traté de hablar con él sobre desigualdad social, sobre responsabilidad ambiental, sobre usar su riqueza para ayudar a otros. Pero él siempre me decía que yo era una idealista ingenua, que el mundo real no funcionaba así». Claudia sonrió con tristeza. «Eventualmente dejé de intentarlo, dejé de hablarle, me mudé a otro país para estudiar, y básicamente corté comunicación con él». «¿Y qué cambió?», preguntó Ana gentilmente. «Hace un año me llamó, me contó sobre el proyecto de las clínicas móviles, sobre usted, sobre todo lo que habían estado haciendo. Al principio pensé que era otra de sus estrategias de relaciones públicas». Ana se sintió un poco incómoda, recordando sus propias dudas iniciales sobre las motivaciones de Rodrigo. Pero luego me envió videos de las clínicas, artículos sobre el proyecto, testimonios de pacientes, y por primera vez en mi vida, vi a mi papá hablando de algo que no tenía que ver con ganar dinero. Ana sintió una calidez profunda en el pecho. «Volví a México hace 6 meses», continuó Claudia, «y mi papá es una persona diferente. Sigue manejando sus empresas, pero ahora las usa como herramientas para generar recursos para proyectos sociales. Habla de personas reales, de problemas reales, de soluciones reales». Ana no sabía qué decir, pero lo más importante, añadió Claudia, es que ahora puedo tener conversaciones reales con él. Por primera vez en mi vida adulta, siento que conozco a mi papá como persona, no solo como empresario. Ana sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Claudia, eso es hermoso, pero el cambio lo hizo tu papá. Usted le mostró un camino diferente. Le enseñó que ser exitoso no tiene que significar ser frío o calculador. Le demostró que la compasión y la efectividad pueden ir de la mano». En ese momento Rodrigo se acercó al grupo. «Ana, veo que ya conociste a mi hija». «Sí, estaba contándole a Ana cómo ha cambiado usted, papá», dijo Claudia con una sonrisa. Rodrigo se sonrojó ligeramente. «Claudia siempre exagera», murmuró, pero Ana podía ver el orgullo y el cariño en sus ojos. «¿Exagero?», preguntó Claudia con tono juguetón. «¿No eres tú el que ahora dedica el 60% de su tiempo a proyectos sociales?» «Bueno, tal vez no exageres tanto», admitió Rodrigo. Ana observó la interacción entre padre e hija y se sintió profundamente conmovida. No solo habían creado un programa exitoso de atención médica comunitaria, habían ayudado a reparar una relación familiar que había estado rota durante años. Esa noche, de regreso en su apartamento, Ana se sentó en su sofá con la manta otomí sobre las piernas y reflexionó sobre todo lo que había pasado en los últimos 2 años. Había comenzado con un simple gesto de compasión, una manta compartida con un desconocido en una noche fría, y se había transformado en algo que nunca habría imaginado posible. Miles de personas habían recibido atención médica que de otra manera no habrían podido acceder. Decenas de profesionales de la salud habían aprendido nuevas formas de practicar medicina comunitaria. Familias se habían reconciliado. Comunidades se habían fortalecido. Pero tal vez lo más importante era algo más sutil. Habían demostrado que era posible crear programas sociales efectivos basados en respeto, dignidad y compasión genuina. Ana se dio cuenta de que su abuela tenía razón sobre los patrones otomíes. Cada manta llevaba las historias de todas las mujeres que habían tejido antes, y cada gesto de bondad llevaba las historias de todos los actos de compasión que habían venido antes, al mismo tiempo que inspiraba nuevos actos de bondad que vendrían después. 6 meses después, Ana recibió una llamada que no esperaba. «Ana, habla Esperanza». Ana tardó un momento en ubicar la voz. «Esperanza, la Esperanza que atendí cuando estaba embarazada». «Sí, doctora. Y la bebé Ana está perfecta. Tiene 10 meses y está muy saludable». Ana sonrió. «Me da mucho gusto saber eso. ¿Cómo está usted?» «Muy bien, doctora. Y la llamo porque quiero proponerle algo». Ana sintió curiosidad. «¿Sí? ¿Qué tiene en mente?»
He estado pensando mucho en cómo las clínicas móviles me ayudaron cuando más lo necesitaba, y quiero devolver esa ayuda. ¿Cómo? He terminado un curso de promotora de salud comunitaria, y me gustaría trabajar con ustedes, ayudar a otras mujeres embarazadas que estén en la situación en que yo estuve. Ana se sintió profundamente conmovida. Esperanza, eso es maravilloso. Por supuesto que nos encantaría que se uniera al equipo. Hay algo más, doctora. ¿Qué? Conozco a muchas mujeres en mi barrio que podrían beneficiarse de las clínicas móviles, pero que no se atreven a ir porque sienten pena o miedo. ¿Y qué propone? Yo podría ser como un puente entre ustedes y ellas, podría visitarlas en sus casas, explicarles los servicios, acompañarlas a las clínicas la primera vez. Ana se dio cuenta de que Esperanza estaba describiendo exactamente el tipo de expansión del programa que habían estado considerando. Trabajadores comunitarios que pudieran conectar con poblaciones que no llegaban por sí solas a las clínicas móviles. Esperanza, creo que tiene una excelente idea. ¿Cuándo puede empezar? Durante los siguientes meses, Esperanza se convirtió en una de las colaboradoras más valiosas del proyecto. Su experiencia personal como beneficiaria de las clínicas le daba una credibilidad única para hablar con otras mujeres en situaciones vulnerables. Pero había algo más. Esperanza entendía las dinámicas culturales, las preocupaciones específicas, las barreras emocionales que impedían que algunas personas buscaran ayuda médica. Doctora Ana, le dijo Esperanza un día, hay una señora en el edificio donde vivo que está muy enferma, pero no quiere ir al médico porque dice que los doctores la van a regañar por haber esperado tanto tiempo. ¿Qué le dijiste? Le conté mi historia. Le dije cómo usted me trató cuando yo llegué asustada y avergonzada. Le expliqué que en las clínicas móviles no regañan a nadie, solo ayudan. ¿Y qué pasó? Aceptó que la acompañara a la clínica la semana que viene. Ana sonrió. Esperanza estaba haciendo exactamente el tipo de trabajo que necesitaban. Construir puentes de confianza entre las clínicas y las comunidades. Un año después el programa de promotores comunitarios se había expandido a incluir a 12 personas, todas antiguas beneficiarias de las clínicas móviles que habían decidido devolver la ayuda recibida. El modelo era simple pero poderoso. Personas que habían vivido situaciones de vulnerabilidad y habían recibido atención digna y efectiva en las clínicas se convertían en embajadores del programa en sus comunidades. Es como una red de confianza, explicó Ana durante una presentación en una universidad local. Cuando alguien que ha vivido tu experiencia te dice que un servicio es bueno y te va a tratar con respeto, es mucho más creíble que cualquier campaña publicitaria. Una tarde, Ana estaba revisando los informes anuales del proyecto cuando se dio cuenta de un número sorprendente. Rodrigo, ven a ver esto, le gritó desde su escritorio. Rodrigo se acercó. ¿Qué encontraste? Hemos atendido a 10.000 personas el último año. Rodrigo miró los números con sorpresa. 10.000 es increíble, pero mira esto otro número, añadió Ana. El 95% de nuestros pacientes dice que recomendaría las clínicas a familiares y amigos. Eso es aún más increíble. Ana se recostó en su silla, reflexionando sobre lo que significaban esas cifras. ¿Sabes qué me parece más impresionante? ¿Qué? No es solo que hayamos atendido a 10.000 personas. Es que cada una de esas 10.000 personas sintió que la tratamos como individuo, no como número. Rodrigo asintió. ¿Recuerdas lo que dijiste en tu primera presentación? Que la medicina más efectiva es la que trata a cada persona como un ser humano completo. Sí, lo recuerdo. Creo que estos números demuestran que tenías razón. Esa noche Ana regresó a su apartamento sintiendo una satisfacción profunda. No solo habían logrado crear un programa exitoso y sostenible, habían demostrado que era posible brindar atención médica de calidad manteniendo los valores de respeto, dignidad y compasión que habían sido importantes desde el principio. Pero había algo más que la emocionaba. Había comenzado a recibir cartas y correos electrónicos de otros países donde organizaciones habían implementado versiones del modelo de clínicas móviles. Una doctora de Ecuador escribió: «Hemos adaptado su modelo para trabajar con comunidades indígenas en los Andes. Los resultados han sido extraordinarios». Un enfermero de Guatemala reportó: «Estamos usando el modelo de promotores comunitarios en barrios marginales de Ciudad de Guatemala. La respuesta de la comunidad ha superado todas nuestras expectativas». Una trabajadora social de El Salvador compartió: «Su presentación sobre medicina comunitaria cambió completamente la forma en que nuestro centro de salud trabaja con poblaciones vulnerables». Ana se dio cuenta de que el impacto del proyecto se estaba multiplicando de maneras que nunca habría imaginado. No a través de un programa institucional masivo, sino de manera orgánica, a través de profesionales individuales que habían decidido adoptar un enfoque diferente en su trabajo. ¿Has sido testigo alguna vez de cómo una idea simple pero poderosa se extiende naturalmente, inspirando a otros a crear sus propias versiones adaptadas a sus contextos? 3 años después de esa primera noche de invierno,
Ana se preparaba para una celebración especial. Las clínicas móviles estaban organizando un evento para conmemorar el 3er aniversario del proyecto, pero no iba a ser una celebración tradicional. En lugar de un evento formal con discursos y reconocimientos, habían decidido organizar una feria de salud comunitaria en el parque central de la ciudad. La idea había surgido de los propios promotores comunitarios. Doctora Ana había sugerido Esperanza durante una reunión de planificación. En lugar de celebrar solo entre nosotros, ¿por qué no hacemos una celebración que también sirva para que más gente conozca las clínicas? ¿Qué tienes en mente?, había preguntado Ana. Una feria donde la gente pueda venir, conocer los servicios, hacerse chequeos básicos, pero también donde celebremos todas las historias bonitas que han pasado en estos 3 años. La idea les había gustado a todos. Enrique sugirió incluir música y comida tradicional de diferentes regiones. Rodrigo propuso invitar a organizaciones de otros países que habían adaptado el modelo. Ana decidió crear una exposición de fotografías que contara la historia del proyecto a través de imágenes. El día de la feria amaneció soleado y cálido. Ana llegó temprano al parque para ayudar con la instalación y se sorprendió de ver cuánta gente ya estaba trabajando en los preparativos. Había miembros del equipo médico montando estaciones para chequeos de presión arterial y glucosa. Los promotores comunitarios estaban organizando mesas con información sobre diferentes servicios. Voluntarios que habían conocido las clínicas como pacientes estaban ayudando con la decoración. Pero lo que más emocionó a Ana fue ver llegar a Patricia desde Guadalajara, a Miguel desde Colombia y a Sofía desde Perú. Habían viajado especialmente para participar en la celebración. No nos íbamos a perder esto, le dijo Patricia a Ana cuando se encontraron. Este proyecto cambió nuestras vidas. Era importante estar aquí. Durante el día, miles de personas visitaron la feria. Algunas llegaron atraídas por los servicios de salud gratuitos. Otras vinieron por la música y la comida. Muchas llegaron sin saber exactamente qué esperar. Pero Ana observó algo hermoso. Muchas de las personas que llegaron como curiosos se quedaron para escuchar las historias que se compartían en diferentes estaciones de la feria. En una carpa, Esperanza y otros promotores comunitarios contaban sus experiencias como beneficiarias y luego colaboradoras del proyecto. En otra, Patricia, Miguel y Sofía explicaban cómo habían adaptado el modelo a sus propios países y contextos. En una tercera, doctores y enfermeras del equipo original hablaban sobre lo que habían aprendido trabajando de manera diferente. Ana se movía de una estación a otra, observando las conversaciones, escuchando las historias, sintiendo la energía de la comunidad que se había formado alrededor del proyecto. A media tarde, Rodrigo se acercó a ella. «Ana, hay alguien que quiere conocerte». Ana se volteó y vio a un hombre mayor, de unos 60 años, que llevaba un bastón y tenía una sonrisa tímida. «Ana, te presento a don Aurelio. Él fue uno de nuestros primeros pacientes en las clínicas móviles». Ana recordó inmediatamente a don Aurelio. Había llegado a las clínicas con diabetes descontrolada e hipertensión. Durante meses, había sido un paciente regular, y Ana había visto cómo su salud mejoraba gradualmente con tratamiento consistente. «Don Aurelio, qué gusto verlo. ¿Cómo está?» «Muy bien, doctora. Gracias a ustedes. Pero no vine solo para saludar». Don Aurelio le extendió un sobre a Ana. «¿Qué es esto?» «Una carta. Pero no solo mía, es de toda mi familia». Ana abrió el sobre y encontró varias hojas escritas a mano con diferentes letras. «Mi hijo escribió en nombre de todos nosotros», explicó don Aurelio. «Queríamos que supiera lo que significó para nuestra familia el cuidado que me dieron». Ana comenzó a leer en silencio, pero don Aurelio la interrumpió. «Si no le molesta, me gustaría leerle una parte en voz alta». Ana asintió, sintiendo ya las lágrimas formándose en sus ojos. Don Aurelio tomó la carta y comenzó a leer con voz temblorosa pero clara. «Doctora Ana, cuando mi papá comenzó a ir a las clínicas móviles hace 2 años, estaba muy enfermo y muy desanimado. Había ido a varios doctores que lo trataron como si fuera una molestia, como si ser pobre significara que no merecía atención de calidad». Ana escuchaba, recordando perfectamente el estado en que había llegado don Aurelio la primera vez. «Pero ustedes lo trataron diferente. No solo le dieron medicinas, le dieron esperanza, le dieron dignidad, le hicieron sentir que su vida importaba». La voz de don Aurelio se quebró ligeramente, pero continuó leyendo. «Mi papá vivió 2 años más de lo que los doctores habían pronosticado. 2 años de calidad, 2 años en los que pudo ver crecer a sus nietos, 2 años en los que se sintió valorado y cuidado». Ana se dio cuenta de que don Aurelio estaba usando el pasado. «Don Aurelio», comenzó a preguntar suavemente. «Mi papá murió hace 3 meses, doctora», dijo el hombre que estaba leyendo la carta. Quien Ana se dio cuenta ahora era el hijo de don Aurelio. Pero murió en paz, sabiendo que había recibido el mejor cuidado posible, sabiendo que había gente que realmente se preocupaba por él.
Ana sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. La última cosa que me pidió mi papá antes de morir, continuó el hijo, fue que viniera a agradecerles personal, no solo por las medicinas o los exámenes, sino por tratarlo como persona, por escucharlo, por hacerle sentir que importaba. Ana no pudo contener más las lágrimas. Se acercó al hijo de don Aurelio y lo abrazó. Su papá era una persona maravillosa, murmuró. Fue un privilegio cuidarlo. Para nosotros fue una bendición encontrarlos, respondió él. Esa noche, después de que terminó la feria, Ana, Rodrigo y Enrique se quedaron en el parque ayudando a recoger. Trabajaban en silencio, cada uno procesando las emociones del día. Fue un día increíble, dijo finalmente Enrique. Sí, acordó Rodrigo. Pero lo de don Aurelio, fue duro, completó Ana. Pero también fue hermoso. Su familia sintió que él había muerto con dignidad. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Se quedaron en silencio por unos momentos más. ¿Saben qué me quedó grabado de hoy?, preguntó Ana. ¿Qué?, preguntaron Rodrigo y Enrique. No fueron los números de cuánta gente hemos atendido, o cuántos países han adoptado el modelo, o cuántos premios hemos ganado. Ana hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Fue ver a Esperanza explicándole a una mujer joven cómo las clínicas la habían ayudado durante su embarazo. Fue escuchar a Patricia contar cómo su trabajo con comunidades huicholes está transformando la atención médica en Jalisco. Fue recibir la carta de la familia de don Aurelio. Las historias individuales, dijo Enrique. Exactamente. Al final todo se reduce a historias individuales de personas que se sintieron vistas, escuchadas, valoradas. Rodrigo asintió pensativo. Ana, ¿recuerdas lo que me dijiste esa primera vez que nos encontramos en el hotel? Cuando me dijiste que no eras ninguna heroína, que solo habías hecho lo correcto. Sí, lo recuerdo. Creo que tenías razón entonces, y creo que sigues teniendo razón ahora. No eres una heroína, eres algo mejor. ¿Qué es eso? Eres una persona que hace lo correcto de manera consistente, sin buscar crédito, sin calcular beneficios. Y eso es más raro y más valioso que cualquier heroísmo. Ana se sintió conmovida por las palabras de Rodrigo, pero también un poco incómoda con el reconocimiento. No soy solo yo, dijo. Somos todos. Cada persona del equipo, cada promotor comunitario, cada voluntario. Incluso tú, Rodrigo. ¿Yo? Tú comenzaste este camino buscando entender algo que estaba fuera de tu experiencia. Te equivocaste al principio, mentiste sobre tu situación, pero cuando tuviste la oportunidad de hacer lo correcto, lo hiciste, y has seguido haciéndolo durante 3 años. Rodrigo se quedó callado por un momento. Gracias, murmuró finalmente. Viniendo de ti eso significa mucho. Enrique sonrió. ¿Saben qué es lo más impresionante de todo esto? ¿Qué?, preguntaron Ana y Rodrigo. Que todo comenzó con un gesto espontáneo de bondad. Ana no pensó en crear un proyecto social cuando le dio su manta a Rodrigo. Solo vio a alguien que necesitaba ayuda, y ayudó. Ana asintió. Y mira todo lo que salió de ese momento. Es como si la bondad genuina tuviera su propia fuerza, reflexionó Rodrigo. Una vez que la liberas en el mundo, comienza a multiplicarse de maneras que nunca podrías haber planeado. Mientras terminaban de recoger los últimos materiales de la feria, Ana se sintió profundamente agradecida, no solo por el éxito del proyecto, sino por el viaje personal que había vivido durante esos 3 años. Había aprendido que las decisiones más importantes de la vida no se toman con la cabeza, sino con el corazón. Había descubierto que la compasión no es una debilidad, sino una fortaleza que puede transformar sistemas enteros. Había confirmado que tratar a cada persona con dignidad no es solo lo moralmente correcto, sino también lo más efectivo para crear cambio real. Pero tal vez lo más importante que había aprendido era que ninguno de nosotros puede predecir el impacto completo de nuestras acciones. Un gesto simple de bondad puede crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que jamás podríamos imaginar. 5 años después de esa primera noche de invierno, Ana se preparaba para dar su presentación principal en el Congreso Mundial de Medicina Comunitaria en Ginebra. El modelo de las clínicas móviles se había extendido a más de 20 países, y Ana había sido invitada como la conferenciante magistral del evento más importante del mundo en su campo. Pero esa mañana, antes de prepararse para el Congreso, Ana tenía algo más importante que hacer. Rodrigo la había llamado la noche anterior con noticias que la habían conmovido profundamente. Se encontraron en un café cerca del Centro Médico Nacional, el mismo hospital donde Ana había trabajado como enfermera años atrás. Ana, hay algo que quiero mostrarte, le dijo Rodrigo cuando llegó. Le pasó una tablet con un artículo de un periódico suizo. Hospital Universitario de Ginebra implementa modelo mexicano de clínicas móviles. Leyó Ana en voz alta. Siguió leyendo el artículo, que describía cómo el hospital más importante de Suiza había decidido adoptar el modelo desarrollado en México para atender a poblaciones de refugiados e inmigrantes. Ana, dijo Rodrigo,
Tu presentación de mañana no es solo sobre nuestro proyecto, es sobre un modelo que está cambiando la medicina comunitaria a nivel global. Ana se sintió abrumada por la magnitud de lo que Rodrigo le estaba mostrando. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esto?, continuó Rodrigo. Hace 5 años, diste tu manta a un desconocido en una calle de la Ciudad de México. Mañana vas a hablar frente a doctores de todo el mundo sobre un modelo de atención médica que comenzó con ese gesto. Ana miró el artículo nuevamente, leyendo sobre cómo doctores suizos estaban aprendiendo de un modelo desarrollado por una enfermera mexicana para atender a los más vulnerables. Es surreal, murmuró. Es justicia, corrigió Rodrigo. Durante siglos, los países ricos han dictado cómo se debe practicar la medicina en los países pobres. Ahora, un país en desarrollo está enseñando al mundo desarrollado cómo cuidar mejor a los vulnerables. Esa tarde, Ana recibió una llamada inesperada en su hotel. Ana, habla Esperanza. Esperanza, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Te llamo porque quería desearte suerte para tu presentación de mañana. Ana se sintió conmovida de que Esperanza se hubiera acordado. Gracias, Esperanza. Significa mucho para mí. Ana, hay algo que quiero que sepas. ¿Qué? La bebé Ana, mi hija, ya tiene 5 años, y siempre le cuento la historia de por qué se llama Ana. Ana sintió un nudo en la garganta. Le cuento sobre la doctora que me cuidó cuando era solo una mujer embarazada, asustada y pobre. Le cuento sobre cómo esa doctora me trató con respeto y cariño cuando otros me hacían sentir como si fuera una molestia. Esperanza hizo una pausa. ¿Y sabes qué me dijo mi hija la semana pasada? ¿Qué? Me dijo que cuando crezca ella también quiere ser doctora como tú. Quiere ayudar a mujeres embarazadas que tengan miedo. Ana no pudo contener las lágrimas. Esperanza, eso es lo más hermoso que me has podido decir. Quiero que sepas que cuando des tu presentación mañana, no vas a estar hablando solo por ti, vas a estar hablando por todas nosotras, por las mujeres que recibimos cuidado cuando lo necesitábamos, por las que se convirtieron en promotoras comunitarias, por nuestros hijos que crecen con una idea diferente de lo que significa ser doctora. Después de colgar con Esperanza, Ana se quedó sentada en su habitación del hotel, mirando por la ventana hacia el lago de Ginebra, reflexionando sobre el viaje extraordinario que la había llevado hasta ese momento. Al día siguiente, cuando Ana subió al podio del Centro de Conferencias de Ginebra para dar su presentación magistral, llevaba puesto un collar tejido con los mismos patrones otomíes de la manta que había regalado 5 años atrás. Esperanza se lo había enviado como regalo de buena suerte. Ana comenzó su presentación no con estadísticas o teorías médicas, sino con una historia. Hace 5 años, caminaba por una calle de la Ciudad de México después de un turno de 12 horas como enfermera en un hospital público. Estaba cansada, hacía mucho frío, y todo lo que quería era llegar a casa. La audiencia de más de 1000 profesionales de la salud de todo el mundo escuchaba atentamente, pero vi a un hombre temblando de frío en la calle, y no pude seguir caminando. Le di la única manta que tenía. Era una manta especial, tejida por mi abuela con patrones tradicionales otomíes. Valía más para mí que cualquier cosa material que tuviera. Ana hizo una pausa, mirando las caras atentas en la audiencia. No sabía en ese momento que ese hombre no era realmente una persona sin hogar. No sabía que había una cámara de seguridad grabando el momento. No sabía que ese gesto se convertiría en un video viral que cambiaría mi vida. Ana contó toda la historia. El engaño inicial de Rodrigo, su desconfianza, la decisión de darle una oportunidad al proyecto, los obstáculos que enfrentaron, las traiciones, las dudas, las decisiones difíciles de rechazar oportunidades aparentemente mejores. Pero lo más importante que quiero compartir con ustedes hoy, dijo Ana hacia el final de su presentación, no son las técnicas que desarrollamos, o los números que alcanzamos, es la lección fundamental que aprendimos, que la medicina más efectiva es la que trata a cada persona como un ser humano completo, con dignidad, con respeto, con tiempo para escuchar. Ana miró directamente a las cámaras que estaban transmitiendo la presentación en vivo. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de sus pacientes. No necesitan recursos extraordinarios o tecnología avanzada. Solo necesitan recordar que detrás de cada síntoma hay una persona. Detrás de cada diagnóstico hay una historia. Detrás de cada tratamiento hay un ser humano que merece ser tratado con bondad. Cuando Ana terminó su presentación, la audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero lo que más la emocionó no fueron los aplausos, sino ver en la audiencia las caras de Patricia, Miguel, Sofía y docenas de otros profesionales que habían adoptado el modelo en sus propios países. Después de la presentación, Ana fue rodeada por decenas de doctores, enfermeras y trabajadores sociales que querían aprender más sobre el modelo. Hasta muy tarde esa noche, Ana estuvo contestando preguntas, compartiendo recursos,
conectando a gente de diferentes países que querían colaborar, pero la conversación que más la marcó fue con un joven médico de Bangladesh. «Doctora Ana, su presentación me hizo llorar», le dijo. «Trabajo en un campo de refugiados donde atendemos a miles de personas cada día. Es fácil perder de vista que cada paciente es una persona individual». «Entiendo perfectamente», respondió Ana. «Todos enfrentamos esa presión, pero su historia me recordó por qué decidí estudiar medicina. Quiero preguntarle, ¿cómo mantengo esa perspectiva humanizada cuando veo 150 pacientes por día?» Ana reflexionó por un momento. «Con cada paciente, sin importar cuánta prisa tenga, me tomo 5 segundos para mirarlo a los ojos y recordar que es una persona completa, no solo una enfermedad. 5 segundos para preguntarme, ¿cómo quería yo ser tratada si fuera esta persona en esta situación?». El joven médico asintió, tomando notas mentales. «Y algo más importante», añadió Ana, «no trate de ser perfecto. Habrá días en que esté demasiado cansado o abrumado para dar lo mejor de sí. Eso es humano. Lo importante es intentarlo de nuevo al día siguiente». Esa noche, Ana regresó a su hotel sintiéndose agotada pero profundamente satisfecha. Su teléfono estaba lleno de mensajes de felicitaciones de colegas de todo el mundo, pero el mensaje que más la conmovió era de Enrique. «Ana, voy tu presentación en línea desde México. Estabas hablando no solo por ti, sino por todos nosotros que sabemos que la medicina puede ser diferente, que puede ser más humana. Gracias por llevar nuestro mensaje al mundo». 2 días después, Ana estaba de regreso en la Ciudad de México. Rodrigo la esperaba en el aeropuerto con una sorpresa. Todo el equipo de las clínicas móviles estaba ahí para recibirla. «¿Cómo sabían a qué hora llegaba?», preguntó Ana, conmovida por el gesto. «Porque todos queríamos estar aquí cuando regresara nuestra embajadora mundial», dijo Esperanza con una sonrisa enorme. Mientras salían del aeropuerto, Ana miró a las personas que la rodeaban: Rodrigo, Enrique, Esperanza, y docenas de doctores, enfermeras, promotores comunitarios y voluntarios que se habían convertido en una familia extendida durante los últimos 5 años. Se dio cuenta de que su presentación en Ginebra había sido importante, pero que el verdadero trabajo seguía estando aquí, en las clínicas móviles, atendiendo paciente por paciente, historia por historia. «¿Listos para volver al trabajo?», preguntó Ana mientras subían a los carros. «Siempre», respondieron varios al unísono. Mientras recorrían las calles familiares de la Ciudad de México, Ana reflexionó sobre todo lo que había aprendido en su viaje. Había comenzado como una enfermera que quería ayudar a una persona en una noche fría. Se había convertido en la líder de un movimiento global de medicina comunitaria, pero en el fondo, seguía siendo la misma persona, alguien que creía que cada ser humano merece ser tratado con dignidad, respeto y compasión, y eso, se dio cuenta, era todo lo que había necesitado para cambiar el mundo. 1 año después, Ana estaba en su oficina revisando los informes anuales, cuando Rodrigo entró con una sonrisa misteriosa. «Ana, tengo algo para ti». Le pasó un sobre elegante con el sello del gobierno federal. «¿Qué es esto?», preguntó Ana, intrigada. «Ábrelo». Ana abrió el sobre y encontró una carta oficial. Cuando comenzó a leer, sintió que no podía respirar. «El presidente de la República tiene el honor de invitar a la doctora Ana Martínez a recibir la Medalla al Mérito Civil por su contribución excepcional al desarrollo de la medicina comunitaria en México y su impacto en la salud pública internacional». Ana levantó la mirada hacia Rodrigo sin palabras. «Ana, te van a dar la distinción civil más alta del país». «No puedo creerlo», murmuró Ana. «Créelo. Te lo has ganado». Pero lo que vino después de la carta la sorprendió aún más. El presidente quería no solo darle la medalla, sino también anunciar que el modelo de las clínicas móviles se convertiría en política nacional de salud, implementándose en los 32 estados del país. «Ana», le dijo Rodrigo, «tu manta otomí se va a convertir en política nacional de salud». La ceremonia de entrega de la medalla se llevó a cabo en el Palacio Nacional, con la asistencia de funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones de salud internacionales y decenas de profesionales médicos. Pero Ana insistió en que entre los invitados estuvieran también las personas que realmente habían hecho posible el proyecto: Esperanza y los otros promotores comunitarios, pacientes que habían sido beneficiarios de las clínicas, y todo el equipo médico que había trabajado en las clínicas móviles durante los últimos años. Cuando Ana subió al podio para recibir la medalla, llevaba puesto un vestido tradicional otomí que había sido tejido especialmente para la ocasión por la misma mujer que había recreado su manta años atrás. «Señor presidente», dijo Ana en su discurso de aceptación, «recibo esta medalla no a título personal, sino en representación de miles de profesionales de la salud que creen que la medicina puede ser más humana, más justa, más digna». Ana miró hacia la audiencia, buscando las caras conocidas de sus colegas. «Esta medalla pertenece a cada doctora que se toma tiempo extra para escuchar a un paciente ansioso,
Pertenece a cada enfermero que trata con respeto a una persona en situación de vulnerabilidad. Pertenece a cada trabajador comunitario que construye puentes de confianza entre los servicios de salud y las comunidades que más los necesitan. Ana hizo una pausa, sintiendo la emoción en su voz. Pero sobre todo, esta medalla pertenece a cada persona que ha sufrido discriminación o maltrato en un servicio de salud, y que a pesar de eso no ha perdido la esperanza de ser tratada con dignidad. Después de la ceremonia, mientras Ana saludaba a los invitados, se acercó una mujer mayor que no reconoció. «Doctora Ana, ¿me permite presentarme? Soy Luz María Herrera». Ana sintió curiosidad por el apellido. «¿Herrera? ¿Es familiar de Rodrigo?». La mujer sonrió. «Soy su madre». Ana se sorprendió. Rodrigo nunca le había hablado mucho de su familia. «Es un gusto conocerla, señora». «Doctora, yo quería agradecerle personalmente». «¿Agradecer qué?». «Por devolverme a mi hijo». Ana se sintió confundida. Miles de personas lo habían compartido, comentado, reaccionado. Los comentarios la sorprendieron. Gente de toda la ciudad, incluso del país, hablaba de su gesto. Algunos compartían sus propias historias de momentos difíciles en las calles. Otros confesaban que el video los había inspirado a ayudar a alguien más. Ana no sabía si sentirse honrada o incómoda. Nunca había buscado reconocimiento. Solo había hecho lo que su corazón le dictaba en ese momento. Pero lo que sucedió después la dejó completamente sin palabras. Una reportera de un canal de noticias local llegó al hospital preguntando por ella. Ana había intentado evitarla, pero la mujer fue persistente. «Soy Carmen Rodríguez, de Canal 7. Me gustaría hablar con usted sobre el video que se volvió viral», le dijo la reportera con una sonrisa profesional. «No hay nada que decir», respondió Ana, tratando de continuar con su trabajo. «Solo ayudé a alguien que lo necesitaba. Cualquiera habría hecho lo mismo». «Pero no cualquiera lo hizo», insistió Carmen. «Ese video ha inspirado a cientos de personas a ayudar a personas en situación de calle. ¿No le parece extraordinario?». Ana se detuvo. La palabra extraordinario la incomodaba. No había hecho nada extraordinario. Había hecho lo correcto, lo mínimo humano. «Mire», dijo Ana, volteándose para mirar directamente a la cámara que Carmen había traído. «Si ese video sirve para que más gente ayude a quienes lo necesitan, me alegra. Pero no soy ninguna heroína. Solo soy una enfermera que vio a alguien pasar frío y hice lo que pude». La entrevista se transmitió esa misma noche. Ana la vio desde su pequeño apartamento, sintiéndose extraña al verse en televisión. No se reconocía en esa versión de sí misma que los medios estaban creando. Pero lo que vino después la sorprendió aún más. Al día siguiente recibió una llamada en su teléfono, un número desconocido. «¿Ana Martínez?», preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es Rodrigo Herrera. Soy la persona a quien usted ayudó aquella noche». Ana sintió como si el mundo se detuviera por un momento. «No entiendo», murmuró. «Me gustaría encontrarme con usted. Hay algo importante que necesito decirle. Algo sobre esa noche que usted no sabe». La voz del hombre sonaba diferente a como la recordaba. Más clara, más articulada. Ana sintió una extraña sensación en el estómago. «¿Dónde?», preguntó, aunque una parte de ella quería colgar el teléfono. «En la cafetería del Hotel Marquis. Mañana a las 6 de la tarde. Por favor, es muy importante». Ana colgó el teléfono con la mente llena de preguntas. ¿Por qué querría encontrarse en un hotel tan lujoso? ¿Cómo había conseguido su número de teléfono? ¿Y por qué su voz sonaba tan distinta? Algo no cuadraba, pero su curiosidad era más fuerte que sus dudas. Al día siguiente, Ana llegó al Hotel Marquis, 5 minutos antes de la cita. Nunca había estado en un lugar tan elegante. Los mármoles brillaban bajo las lámparas de cristal, los sofás de cuero lucían impecables, y el aroma a café caro flotaba en el aire. Se sintió fuera de lugar con su uniforme de enfermera recién salida del turno. Buscó con la mirada al hombre que había ayudado una semana atrás, pero no lo encontró. «Ana», escuchó una voz detrás de ella. Se volteó y se encontró con un hombre bien vestido, de unos 40 años, cabello perfectamente peinado, traje elegante, y zapatos que probablemente costaban más que su salario mensual. «Perdón, creo que hay una confusión», dijo Ana. «Estoy esperando a alguien más». El hombre sonrió con tristeza. «Soy yo, Ana. Soy Rodrigo, el hombre al que usted le dio su manta aquella noche». Ana lo miró fijamente. Los ojos, eran los mismos ojos, pero todo lo demás, «No entiendo», murmuró, sintiéndose mareada. «Por favor, siéntese conmigo, le voy a explicar todo». Se sentaron en una mesa apartada. Rodrigo pidió 2 cafés, pero Ana no podía concentrarse en nada más que en tratar de procesar lo que estaba viendo. «Aquella noche», comenzó Rodrigo, «yo no era realmente una persona sin hogar». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Ana. «¿Cómo que no era realmente? Soy empresario, dueño de varias compañías, tengo más dinero del que podría gastar en toda mi vida». Rodrigo pausó, buscando las palabras correctas,
pero también tengo una culpa que me come por dentro. Ana sintió una mezcla de confusión, tristeza, y algo que se parecía peligrosamente a la traición. ¿Me está diciendo que me mintió? Le estoy diciendo que estaba viviendo una mentira. Pero su gesto esa noche me mostró algo real, algo que había perdido hace mucho tiempo. Rodrigo le contó todo, cómo durante meses había estado visitando las calles de la ciudad, disfrazándose como persona sin hogar, tratando de entender realmente qué significaba no tener nada. Había comenzado como un experimento, una forma de conocer de primera mano la realidad que veía desde las ventanas de su oficina en uno de los rascacielos más altos de la ciudad. No entiendo. Rodrigo y yo estuvimos distanciados durante muchos años. Él estaba tan concentrado en hacer dinero, en construir su imperio empresarial, que perdió de vista todo lo demás. Ana escuchaba atentamente. Yo intenté muchas veces hablar con él sobre usar su riqueza para ayudar a otros, sobre recordar de dónde venía, sobre los valores que le enseñé cuando era niño, pero él me decía que yo era una idealista, que el mundo real no funcionaba así. La señora Luz María hizo una pausa. Pero usted le enseñó que era posible ser exitoso y compasivo al mismo tiempo. Le mostró que ayudar a otros no es debilidad, sino fortaleza. Ana se sintió profundamente conmovida. Señora, Rodrigo es quien decidió cambiar. Yo solo le mostré una perspectiva diferente. Exactamente. Y por eso le estoy agradecida. Por primera vez en años puedo sentirme orgullosa del hombre en que se convirtió mi hijo. Esa noche, Ana regresó a su apartamento cargando no solo la medalla presidencial, sino también la certeza de que su trabajo había trascendido ampliamente lo que había imaginado posible. Se sentó en su sofá, con la manta otomí extendida sobre sus piernas, y reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. Había comenzado con un gesto espontáneo de compasión, y se había convertido en un movimiento que estaba cambiando la práctica de la medicina en múltiples países. Pero más importante aún, había ayudado a reconciliar familias, había inspirado a una nueva generación de profesionales de la salud, y había demostrado que es posible crear sistemas de atención médica basados en respeto y dignidad. Ana miró la medalla que había dejado sobre la mesa de centro. Era hermosa, pero lo que realmente valoraba no era la medalla en sí, sino lo que representaba, el reconocimiento de que la bondad y la compasión no son obstáculos para la efectividad, sino sus fundamentos más sólidos. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Ana, habla Esperanza. Hola Esperanza. ¿Cómo estás? Muy bien. Te llamo porque quería contarte algo. Cuéntame. Mi hija Ana cumplió 6 años la semana pasada. Ana sonrió. Siempre le emocionaba escuchar sobre la pequeña Ana. ¿Y cómo lo celebraron? Hicimos una fiesta pequeña en la casa. Pero lo que quiero contarte es lo que mi hija les dijo a sus amiguitos cuando le preguntaron por qué se llamaba Ana. Ana sintió curiosidad. ¿Qué les dijo? Les dijo que se llamaba Ana por una doctora que ayuda a la gente no solo con medicinas sino también con cariño. Y luego añadió: cuando yo crezca voy a ser doctora como ella, y voy a ayudar a la gente con cariño también. Ana sintió lágrimas formándose en sus ojos. Esperanza, eso es hermoso, pero hay algo más, Ana. Sí, después de que mi hija dijo eso, otros 3 niños en la fiesta dijeron que ellos también querían ser doctores que ayudan con cariño. Ana se echó a llorar, no de tristeza sino de una alegría profunda y abrumadora. Ana, ¿estás bien? Estoy perfecta, Esperanza. Gracias por contarme eso. Es el regalo más hermoso que podías darme. Después de colgar con Esperanza, Ana se quedó sentada en su sofá, sintiendo una satisfacción completa. Se dio cuenta de que el impacto más importante de su trabajo no estaba en las estadísticas, ni en los premios, ni en las políticas nacionales. Estaba en una niña de 6 años, que había decidido que quería ser doctora que ayuda con cariño. Estaba en una nueva generación de niños que crecía con la idea de que la medicina puede ser compasiva. Estaba en la certeza de que los valores de respeto, dignidad y amor no eran utopías imposibles, sino fundamentos prácticos para construir un mundo mejor. Ana miró por la ventana hacia la ciudad que había sido el escenario de toda esta historia extraordinaria. Las calles donde una vez había caminado como una enfermera agotada y preocupada ahora las recorría como una líder reconocida mundialmente. Pero en el fondo, seguía siendo la misma persona que había visto a un desconocido temblando de frío, y había decidido ayudar, y esa persona, se dio cuenta, era todo lo que había necesitado ser para cambiar el mundo. ¿Alguna vez has vivido o conocido a alguien que haya pasado por algo parecido? Alguien que comenzó con un simple acto de bondad y vio cómo se transformó en algo mucho más grande. Me encantaría conocer tu historia. Cuéntame en los comentarios si has sido testigo de cómo la compasión genuina puede crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que jamás podríamos imaginar. Y si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tu propia capacidad de hacer la diferencia en el mundo,
Te pido que le des like a este video y lo compartas con alguien que necesite recordar que los gestos más pequeños pueden tener el impacto más grande. No olvides suscribirte al canal para más historias que te inspiren a creer en el poder transformador de la bondad humana. Porque al final, como aprendió Ana, no necesitamos ser héroes extraordinarios para cambiar el mundo. Solo necesitamos ser personas dispuestas a hacer lo correcto. Una decisión a la vez, un gesto a la vez, una manta compartida a la vez. Al principio era curiosidad, admitió. Quería entender cómo es vivir sin recursos, sin apoyo, sin esperanza. Pensé que me ayudaría a enfocar mejor mis programas de responsabilidad social corporativa. Ana lo escuchaba en silencio, procesando cada palabra. Pero esa noche fue diferente. Continuó Rodrigo. No estaba actuando. El frío era real. La desesperación era real. Y cuando usted se acercó, cuando me dio su manta sin hacer preguntas, sin juzgar, sin esperar nada a cambio, eso también fue real. ¿Sabe lo que significaba esa manta para mí?, preguntó Ana, con la voz quebrada. Rodrigo bajó la mirada. Ahora sí, he investigado sobre los tejidos otomíes. Entiendo que era algo especial. Era lo único que me quedaba de mi abuela. Lo único. Ana sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. Se la di a un desconocido porque pensé que la necesitaba más que yo. Pero usted tiene más dinero del que yo veré en toda mi vida. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Tiene razón de estar enojada, dijo finalmente Rodrigo. Pero hay algo más que necesita saber. Ana ya no estaba segura de querer escuchar más revelaciones. Ese video que se volvió viral, fui yo quien lo subió. Si antes Ana se había sentido traicionada, ahora se sentía completamente utilizada. ¿Por qué?, preguntó, con más tristeza que enojo en la voz. Porque lo que usted hizo esa noche cambió algo en mí. Me di cuenta de que todos mis programas sociales, todas mis donaciones, todos mis proyectos de caridad, eran vacíos, eran la limosna que daba desde mi torre de marfil para sentirme mejor conmigo mismo. Rodrigo se inclinó hacia adelante, buscando la mirada de Ana. Su gesto fue puro, no calculado, no planeado, no buscaba reconocimiento ni beneficio, era simplemente humano, y yo necesitaba que el mundo lo viera, necesitaba que la gente recordara cómo se ve la verdadera compasión. Ana permaneció en silencio por varios minutos. Parte de ella quería levantarse y marcharse. Otra parte, la enfermera que había en ella, reconocía algo genuino en las palabras de Rodrigo. ¿Qué quiere de mí ahora?, preguntó finalmente. Su ayuda, su perspectiva, su conocimiento de lo que realmente necesita la gente. Rodrigo respiró profundo. Quiero hacer algo real, algo que realmente cambie vidas, pero no puedo hacerlo solo desde mi oficina. Necesito a alguien como usted, alguien como yo, alguien que entienda lo que significa vivir con poco. Alguien que vea a las personas sin hogar como seres humanos, no como estadísticas, alguien que esté dispuesto a dar lo único valioso que tiene a un completo desconocido. Ana sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Una parte de ella quería confiar, quería creer que algo bueno podía salir de aquella situación tan confusa. Otra parte le gritaba que había sido manipulada, utilizada para un experimento social de alguien rico y aburrido. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por hacer la pregunta. Clínicas móviles, atención médica gratuita para personas en situación de calle, centros de acogida que realmente funcionen, programas de reinserción social diseñados por gente que entiende las necesidades reales. La propuesta sonaba ambiciosa, demasiado ambiciosa. No me conoce, dijo Ana. No sabe si soy la persona adecuada para algo así. Sé que le dio su manta más preciada a un desconocido en una noche de invierno. Eso es todo lo que necesito saber. ¿Has estado alguna vez en una situación donde alguien te pide que confíes en ellos después de haberte mentido? ¿Cómo decides si una segunda oportunidad vale la pena el riesgo? Ana pasó varios días sin responder a Rodrigo. Cada vez que pensaba en su propuesta, se debatía entre la esperanza y la desconfianza. En el hospital veía diariamente las consecuencias de la pobreza extrema. Niños desnutridos, ancianos que llegaban en estados deplorables, personas que posponían tratamientos médicos porque no podían pagarlos. Si existía una oportunidad real de ayudar a cambiar eso, ¿no tenía la obligación moral de intentarlo? Finalmente decidió darle una oportunidad. Se encontraron en una oficina modesta que Rodrigo había rentado específicamente para el proyecto. Nada que ver con el lujo del hotel donde se habían visto la primera vez. No quería que se sintiera intimidada, explicó él cuando Ana comentó sobre la sencillez del lugar. Ana apreciaba el gesto, pero seguía siendo cautelosa. Si vamos a hacer esto, dijo, tiene que ser de verdad. No puede ser otro experimento social para su conciencia. No lo es. Le doy mi palabra. Las palabras no significan mucho viniendo de alguien que se disfrazó de persona sin hogar durante meses. Rodrigo aceptó la crítica sin defenderse.
Durante las siguientes semanas, comenzaron a planificar el proyecto juntos. Ana aportaba su conocimiento médico y su experiencia trabajando con poblaciones vulnerables. Rodrigo proporcionaba los recursos financieros y los contactos necesarios para hacer las cosas posibles. Poco a poco, Ana comenzó a ver que Rodrigo parecía genuinamente comprometido. No solo llegaba puntual a todas las reuniones, sino que hacía preguntas inteligentes, tomaba notas detalladas y, más importante aún, escuchaba realmente lo que ella tenía que decir. Un día, mientras revisaban los planos para la primera clínica móvil, se unió a ellos un joven llamado Enrique Delgado. Rodrigo lo presentó como un trabajador social especializado en comunidades indígenas. Enrique ha trabajado en pueblos otomíes, mixtecos y nahuas durante los últimos 8 años, explicó Rodrigo. Pensé que su perspectiva podría ser valiosa para el proyecto. Ana se sintió impresionada por la adición. Enrique era un hombre de unos 30 años, con una sonrisa fácil y una manera de hablar que transmitía sabiduría ganada con experiencia. He escuchado de su historia, le dijo Enrique a Ana durante su primer encuentro. Lo de la manta otomí, mi abuela también teje mantras como esa. Cada patrón tiene un significado, cada color cuenta una historia. Ana sintió una conexión inmediata con Enrique. Finalmente había alguien en el proyecto que entendía realmente el valor simbólico de lo que había dado esa noche. El problema con muchos programas sociales, comentó Enrique durante una de sus reuniones, es que se diseñan desde afuera hacia adentro. La gente con recursos decide qué necesitan las personas sin recursos, sin preguntárselos realmente. Sus palabras resonaron profundamente con Ana. Era exactamente lo que había sentido durante años trabajando en el hospital, viendo cómo las políticas de salud pública se diseñaban en oficinas elegantes, sin consultar a quienes realmente las necesitaban. ¿Qué sugieres?, preguntó Rodrigo. Que empecemos por escuchar, que vayamos a las comunidades, que hablemos con la gente, que entendamos no solo qué necesitan, sino cómo quieren recibirlo. Ana asintió vigorosamente. En el hospital he visto cómo pacientes rechazan tratamientos, no porque no los necesiten, sino porque la forma en que se los ofrecen les parece degradante o irrespetuosa. Durante los siguientes días, los tres comenzaron a visitar diferentes zonas de la ciudad donde se concentraban personas en situación de calle. No llegaban con propuestas prefabricadas, sino con preguntas genuinas. Ana se sorprendió al descubrir cuántas historias complejas existían detrás de cada persona que vivía en las calles. No eran simplemente vagabundos o drogadictos como a menudo los etiquetaba la sociedad. Eran personas con historias de pérdidas de empleo, problemas de salud mental sin tratar, familias desintegradas, violencia doméstica, discriminación por orientación sexual, falta de documentos de identidad. Cada historia es un mundo, comentó Ana una noche, después de haber pasado el día escuchando testimonios. Y cada mundo necesita una solución diferente, añadió Enrique. Rodrigo, por su parte, parecía genuinamente impactado por lo que estaba aprendiendo. Ana lo observaba durante las conversaciones, y veía en sus ojos algo que no había visto esa primera noche en el hotel, humildad real. Una tarde, mientras hablaban con un anciano que vivía bajo un puente cerca del centro de la ciudad, el hombre reconoció a Rodrigo. Oye, tú eres el que se vestía de pobre hace unos meses, ¿verdad? Ana sintió cómo Rodrigo se tensaba. Sí, admitió Rodrigo, era yo. ¿Y qué? ¿Era algún tipo de juego para ti? La pregunta fue directa, sin malicia, pero con una honestidad brutal que cortó el aire. Al principio, tal vez sí, respondió Rodrigo después de un momento, pero ya no. El anciano lo estudió por un momento. Luego asintió. Está bien, todos tenemos que aprender de alguna manera. Lo importante es que estés aquí ahora, haciendo preguntas de verdad. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Ana. Se dio cuenta de que su enojo hacia Rodrigo había comenzado a transformarse en algo más complejo. No era perdón, exactamente, pero sí una especie de aceptación de que las personas podían cambiar, crecer, aprender de sus errores. ¿Crees que es posible perdonar a alguien que te mintió si sus acciones posteriores demuestran un cambio genuino? Después de semanas de investigación y planificación, finalmente lanzaron la primera clínica móvil. Era una camioneta adaptada con equipo médico básico, medicamentos esenciales y un pequeño consultorio donde Ana podía atender pacientes. El primer día fue caótico. Se corrió la voz rápidamente entre las comunidades de personas sin hogar y llegaron más personas de las que habían anticipado. Ana trabajó desde temprano en la mañana hasta avanzada la noche, tratando desde infecciones simples hasta casos complicados que requerían derivación al hospital. Enrique se encargaba de hacer las traducciones cuando llegaban personas que hablaban lenguas indígenas, y también de explicar los tratamientos de manera culturalmente apropiada. Rodrigo, por su parte, se ocupaba de la logística, mantener el inventario de medicamentos, coordinar las derivaciones a otros servicios, manejar los aspectos administrativos. Al final del primer día, los tres estaban agotados pero exaltados.
Atendimos a 43 personas, reportó Ana, con una sonrisa cansada. Muchos de ellos no habían visto a un médico en meses, algunos en años. Y lo más importante, añadió Enrique, es que vinieron por su propia voluntad. No fuimos nosotros imponiéndoles ayuda. Ellos decidieron confiar en nosotros. Rodrigo permanecía callado, pero Ana podía ver en su rostro una satisfacción diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes en él. ¿En qué piensas?, le preguntó. En que nunca pensé que 43 curaciones pudieran sentirse más importantes que cualquier negocio multimillonario que haya cerrado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. La clínica móvil comenzó a visitar diferentes zonas de la ciudad con un horario regular. Ana tuvo que negociar con su supervisor en el hospital para reducir sus horas de trabajo, lo que significaba menos ingresos pero más tiempo para el proyecto. La respuesta de la comunidad fue abrumadoramente positiva. No solo llegaban personas buscando atención médica, sino que muchas se ofrecían como voluntarias para ayudar con tareas sencillas, mantener el orden en las filas, ayudar con traducciones, compartir información sobre el programa con otros. Sin embargo, no todo era perfecto. Una mañana, Ana llegó a la oficina del proyecto y encontró a Rodrigo en una llamada telefónica muy tensa. No, Celeste, ese no era el acuerdo, decía, paseándose de un lado al otro. El dinero es para el programa social, no para marketing de la empresa. Ana intentó no escuchar, pero era difícil ignorar la conversación. No me importa lo que diga el Consejo de Administración. Este proyecto no es una estrategia publicitaria. Cuando Rodrigo colgó, lucía frustrado y cansado. ¿Problemas?, preguntó Ana. Mi socia en uno de los negocios quiere usar el proyecto de las clínicas móviles como campaña de marketing para la empresa. Quiere poner logos, hacer eventos mediáticos, invitar a políticos. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Y tú qué piensas? Pienso que eso arruinaría todo lo que hemos construido. La gente viene a nuestras clínicas porque confía en que realmente queremos ayudar, no porque estemos buscando publicidad. Ana se sintió aliviada de escuchar esa respuesta, pero también preocupada. ¿Qué tanto poder tiene tu socia sobre el financiamiento del proyecto? Demasiado, admitió Rodrigo. Su empresa es una de las principales inversoras en el fondo que estamos usando para las clínicas. Durante los días siguientes, la tensión fue en aumento. Celeste Vázquez, la socia de Rodrigo, comenzó a hacer apariciones no anunciadas en las sedes del proyecto. Era una mujer de unos 50 años, impecablemente vestida, con una sonrisa que parecía practicada, y una forma de hablar que hacía que todo sonara como una transacción comercial. Ana, ¿verdad?, le dijo durante una de sus visitas. He oído hablar mucho de usted, la enfermera que se volvió famosa por ayudar a un indigente. La forma en que dijo indigente hizo que Ana se tensara. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho, respondió Ana. Oh, pero eso es exactamente lo que hace que su historia sea tan poderosa para nuestros fines promocionales. La gente se identifica con los actos de bondad cotidianos. Enrique, que había estado escuchando la conversación, intervino. Disculpe, señora Vázquez, pero no creo que Ana esté interesada en ser usada para fines promocionales. Celeste le dirigió a Enrique una mirada fría. ¿Y usted es el especialista en indígenas? La forma despectiva en que pronunció las palabras hizo que Ana sintiese una ira profunda. Enrique es nuestro coordinador de relaciones comunitarias, dijo firmemente, y su trabajo ha sido esencial para el éxito del proyecto. Por supuesto, dijo Celeste, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todos tienen su lugar en el equipo. Después de que Celeste se fuera, Ana, Rodrigo y Enrique se quedaron en silencio por varios minutos. No me gusta esa mujer, dijo finalmente Ana. A mí tampoco, admitió Rodrigo, pero necesitamos su financiamiento para continuar. ¿En serio?, preguntó Enrique. ¿O necesitamos encontrar otra forma de financiar el proyecto? Rodrigo se quedó pensativo. Déjame hacer algunas llamadas. Tal vez podamos reorganizar las inversiones. Pero las cosas se complicaron más rápidamente de lo que cualquiera había anticipado. Una semana después, Ana llegó a la oficina y encontró a Rodrigo pálido, con una pila de documentos legales en su escritorio. ¿Qué pasa?, preguntó. Celeste ha usado documentos del proyecto para justificar gastos de marketing de su empresa ante Hacienda. Ha estado desviando dinero de las clínicas móviles a sus cuentas publicitarias. Ana sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cuánto dinero? Casi la mitad de lo que hemos gastado en los últimos 2 meses. Enrique llegó en ese momento y vio inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Rodrigo le explicó la situación. Enrique escuchó en silencio, pero Ana podía ver la frustración creciendo en su rostro. Esto es exactamente lo que pasa siempre, dijo finalmente. La gente rica juega con proyectos sociales como si fueran sus juguetes, y cuando se aburren o necesitan dinero para otra cosa, simplemente los abandonan.
Sus palabras golpearon a Ana como una bofetada de realidad. Se había permitido creer que este proyecto era diferente, que Rodrigo era diferente. Pero tal vez Enrique tenía razón. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Ana. Vamos a luchar, dijo Rodrigo con determinación. Voy a denunciar a Celeste por malversación de fondos. Voy a recuperar cada peso que robó del proyecto. Y mientras tanto, preguntó Enrique, las clínicas necesitan medicamentos, combustible, mantenimiento. La gente cuenta con nosotros. Ana miró a los dos hombres. Luego tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Yo puedo cubrir los gastos básicos durante unas semanas, dijo. Tengo algunos ahorros. Rodrigo la miró con sorpresa. Ana, no puedes hacer eso. Es tu dinero personal. Es nuestro proyecto, respondió Ana. Y hay gente que depende de nosotros. No voy a dejarlos sin atención médica por los juegos de poder de su ex socia. Enrique sonrió por primera vez en días. ¿Sabes qué? Yo conozco algunas organizaciones comunitarias que podrían ayudar con donaciones pequeñas. No será mucho dinero, pero podríamos mantener lo básico funcionando. Ana sintió una calidez en el pecho. A pesar de todas las complicaciones, a pesar de la traición de Celeste, a pesar de las dudas sobre Rodrigo, había algo hermoso en ver cómo la gente común estaba dispuesta a sacrificarse por un proyecto en el que creían. ¿Has tenido que elegir alguna vez entre tu seguridad económica personal y algo en lo que crees profundamente? ¿Cómo tomaste esa decisión? Durante las siguientes semanas, Ana descubrió una fortaleza en sí misma que no sabía que tenía. Redujo sus gastos al mínimo absoluto, usó sus ahorros para mantener las clínicas funcionando, y trabajó aún más horas en el hospital para compensar la pérdida económica. Enrique cumplió su promesa. Llegaron pequeñas donaciones de organizaciones comunitarias, grupos de iglesias, clubes de servicio local. Nunca eran grandes cantidades, pero sumadas permitían mantener lo esencial, medicamentos básicos, combustible para las camionetas, y los materiales mínimos necesarios. Rodrigo, por su parte, estaba inmerso en una batalla legal con Celeste. Había contratado abogados, presentado denuncias, y estaba tratando de recuperar los fondos desviados, pero los procesos legales eran lentos, y mientras tanto, el proyecto tenía que continuar. Una tarde, mientras Ana atendía pacientes en una de las clínicas móviles, llegó una mujer mayor con su nieto. El niño de unos 8 años tenía una infección en el oído que claramente le causaba mucho dolor. Ana lo examinó cuidadosamente y le recetó antibióticos. Cuando terminó el tratamiento, la abuela se acercó a ella con los ojos llenos de lágrimas. «Doctora, no tengo dinero para pagarle». «No te preocupes», respondió Ana, «la consulta es gratuita. Pero usted nos está ayudando. Tiene que haber algo que yo pueda hacer». La mujer sacó de su bolsa una pequeña figura tallada en madera. Era un ángel con alas extendidas, tallado con mucho detalle y amor. «Lo hizo mi esposo antes de morir», dijo. «Es lo único de valor que tengo, pero quiero que usted lo tenga». Ana sintió un nudo en la garganta. «No puedo aceptar eso. Es demasiado valioso para ti. Precisamente por eso quiero que lo tenga. Porque es valioso. Porque usted está haciendo algo valioso por nosotros». Ana tomó la pequeña figura en sus manos. Era hermosa, tallada con una precisión y un cariño que se sentían en cada curva de la madera. «Gracias», murmuró sin poder evitar que se le quebrara la voz. Esa noche, Ana llegó a casa cargando más que medicamentos y equipo médico. Cargaba historias, cargaba gratitud, cargaba la certeza de que estaba haciendo algo que realmente importaba, pero también cargaba cansancio. Cansancio físico por las largas jornadas, cansancio emocional por la constante preocupación sobre el financiamiento, y cansancio mental por tener que tomar decisiones difíciles todos los días. Esa misma noche recibió una llamada inesperada. «Ana, soy Rodrigo. ¿Puedes venir a la oficina mañana temprano? Hay algo importante que necesito mostrarte». Al día siguiente Ana encontró a Rodrigo en la oficina acompañado de un hombre que no conocía. Era un señor mayor, elegantemente vestido pero con una calidez en los ojos que contrastaba con la frialdad que había visto en Celeste. «Ana, te presento a don Fernando Castillo. Es empresario, pero también filántropo. Ha estado siguiendo nuestro trabajo». Don Fernando se levantó para saludar a Ana, con una sonrisa genuina. «Es un honor conocerla, señorita Martínez. He oído hablar mucho de su dedicación al proyecto». Ana se sintió al mismo tiempo halagada y cauta. Ya había aprendido a ser cuidadosa con personas ricas que se mostraran interesadas en el proyecto. «Mucho gusto, don Fernando. ¿En qué podemos ayudarle?» «En realidad es al revés. Yo quisiera ayudarles a ustedes». Don Fernando explicó que había estado observando el trabajo de las clínicas móviles durante varias semanas. Había hablado con algunos de los pacientes que habían sido atendidos, y había quedado impresionado no solo con la calidad del servicio médico, sino con el respeto y la dignidad con que trataban a cada persona. «En mis 50 años de experiencia en negocios y filantropía,
dijo, he visto muchos proyectos sociales. La mayoría están diseñados para hacer sentir bien a los donantes, no para realmente ayudar a los beneficiarios. Pero lo que ustedes están haciendo es diferente. Ana intercambió miradas con Rodrigo. ¿Diferente cómo?, preguntó. Ustedes realmente escuchan a la gente. No llegan con soluciones prefabricadas. Se toman el tiempo de entender las necesidades reales. Y lo más importante, tratan a cada persona como un ser humano completo, no como un problema que resolver. Don Fernando hizo una pausa. Mi esposa murió el año pasado. Al final de su vida, pasó mucho tiempo en hospitales públicos. Vio de primera mano cómo el sistema de salud trata a la gente pobre. Le habría gustado mucho conocer su trabajo, señorita Martínez. Ana sintió una conexión inmediata con el dolor en la voz de don Fernando. Lamento mucho su pérdida, dijo sinceramente. Gracias. Ella me dejó una fundación y la misión de usarla para ayudar realmente a la gente, no para sentirme bien conmigo mismo, sino para hacer una diferencia real. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Qué está proponiéndonos don Fernando? Financiamiento estable para el proyecto, sin condiciones publicitarias, sin agendas ocultas, sin interferencia en sus métodos de trabajo. Ana sintió como si no pudiera respirar por un momento. ¿Habla en serio? Completamente en serio. He revisado sus números, he visto su trabajo en terreno, he hablado con sus beneficiarios. Este proyecto merece apoyo real. Durante los días siguientes, Ana se sintió abrumada por una mezcla de alivio, gratitud y una extraña sensación de incredulidad. Después de semanas de preocuparse por el dinero, de usar sus propios ahorros, de trabajar turnos dobles para mantener el proyecto a flote, finalmente aparecía una solución, pero una parte de ella seguía siendo cautelosa. ¿Qué opinas?, le preguntó a Enrique mientras revisaban los documentos que don Fernando había presentado. Parece legítimo, respondió Enrique. He investigado su fundación. Tienen un historial sólido de apoyo a proyectos comunitarios sin interferir en su operación. ¿Y tú qué piensas, Rodrigo?, preguntó Ana. Rodrigo había estado callado durante la mayor parte de las discusiones sobre la propuesta de don Fernando. Pienso que es exactamente lo que necesitamos, dijo finalmente, pero también pienso que es irónico. Irónico. Durante meses traté de convencerte de que confiaras en mí porque tenía dinero y recursos, y ahora que realmente has visto mi compromiso con el proyecto cuando finalmente hemos construido algo real juntos, aparece alguien más con los recursos que yo no pude mantener seguros. Ana se dio cuenta de que Rodrigo se sentía fracasado por la situación con Celeste. Rodrigo, el dinero nunca fue lo más importante de tu contribución al proyecto. No, lo más importante fue que estuvieras dispuesto a escuchar, a aprender, a ponerte en segunda fila cuando era necesario, a trabajar sin buscar crédito. Ana hizo una pausa. Y lo más importante fue que cuando tuviste que elegir entre la comodidad de trabajar con Celeste y hacer lo correcto, elegiste hacer lo correcto aunque te costara. Enrique asintió. Rodrigo, he trabajado con muchos ricos que querían ayudar a comunidades pobres. La mayoría quiere controlar todo, quiere que les agradezcan constantemente, quiere que el proyecto refleje sus ideas de cómo debe ser la ayuda. Tú nunca has hecho eso. Ana vio cómo los ojos de Rodrigo se llenaban de algo que parecía alivio. Gracias, murmuró. Ambos no saben lo que significa escuchar eso. Con el financiamiento estable asegurado, el proyecto comenzó a crecer de maneras que Ana nunca había imaginado. Pudieron comprar una segunda clínica móvil, contratar más personal médico y ampliar el rango de servicios que ofrecían. Pero lo más importante para Ana fue que pudieron mantener la filosofía que había hecho especial al proyecto desde el principio: escuchar a la gente, respetarla, tratarla con dignidad. Una tarde, mientras Ana terminaba de atender a los últimos pacientes del día, Enrique se acercó con una sonrisa misteriosa. Ana, hay alguien que quiere verte. Ana levantó la mirada y vio a una mujer mayor, de unos 70 años, que llevaba un rebozo colorido y una sonrisa tímida. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla? La mujer se acercó y le extendió algo envuelto en un paño de algodón. ¿Usted es la doctora Ana, la que ayudó al señor que vivía en la calle? Ana asintió, intrigada. La mujer desarrolló el paño y Ana sintió que el corazón se le detenía. Era su manta, la manta otomí que había tejido su abuela, los mismos patrones, los mismos colores vibrantes, el mismo diseño que Ana había memorizado desde niña. ¿Cómo?, murmuró Ana, sin poder terminar la pregunta. El señor Rodrigo me la trajo hace unas semanas, explicó la mujer. Me pidió que le tejiera una igual. Me dijo que era para una persona muy especial que había hecho un gran sacrificio. Ana tomó la manta con manos temblorosas. La tela era nueva, pero los patrones eran idénticos. Cada punto, cada color, cada símbolo estaba exactamente en su lugar. Me llevó 3 semanas terminarla, continuó la mujer. Tuve que buscar los hilos exactos,
conseguir los tintes naturales. Mi nieta me ayudó con los patrones más complicados. Ana levantó la mirada y vio a Rodrigo parado a unos metros de distancia, observando la escena con una sonrisa nerviosa. ¿Por qué?, le preguntó Ana, con la voz quebrada por la emoción. Porque nunca debiste perder algo tan importante por ayudar a alguien como yo, respondió Rodrigo. Y porque quería que supieras que tu gesto esa noche no se perdió, se multiplicó. Ana no pudo contener las lágrimas. Abrazó la manta contra su pecho, sintiendo no solo la calidez de la lana, sino el peso de todos los meses de trabajo, de todas las personas que habían ayudado, de toda la comunidad que habían construido juntos. Pero hay algo más, dijo la mujer mayor, interrumpiendo el momento emotivo. Ana la miró con curiosidad. Sí, este diseño es un patrón especial. En mi pueblo decimos que trae buena suerte a quien lo da y a quien lo recibe, pero también dicen que cuando una manta como esta cumple su propósito, debe regresar a casa. Ana sintió un escalofrío. Mi abuela solía decir algo parecido. Es probable que nuestras abuelas se conocieran. Los patrones como estos se pasan de generación en generación, de pueblo en pueblo. Cada manta lleva las historias de todas las mujeres que han tejido antes. Ana se dio cuenta de que estaba sosteniendo no solo una réplica de la manta de su abuela, sino una conexión con generaciones de mujeres que habían usado sus manos para crear belleza, para dar calor, para mostrar amor. ¿Has recibido alguna vez un regalo que significara mucho más que el objeto en sí mismo, algo que te conectara con tu historia, con tu familia, con quien realmente eres? Los siguientes meses fueron como un sueño para Ana. El proyecto de clínicas móviles se había convertido en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Tenían 4 clínicas operando en diferentes zonas de la ciudad, un equipo de 12 profesionales de la salud, y habían atendido a más de 2.000 personas. Pero lo que más satisfacía a Ana no eran las estadísticas, sino las historias individuales, como la de doña María, la señora diabética que había aprendido a cuidar su enfermedad y ahora ayudaba a otros pacientes con diabetes, o la de Carlos, el joven que había superado una adicción y ahora trabajaba como traductor en las clínicas cuando llegaban personas que no hablaban español. Una mañana, Ana recibió una llamada en su teléfono personal. Era una voz que no reconoció inicialmente. «¿Ana Martínez?» Habla el doctor Alejandro Fuentes, director del Hospital General. Ana sintió un nudo en el estómago. Era su jefe en el hospital donde trabajaba como enfermera. «Buenos días, doctor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Ana, he estado siguiendo su trabajo con las clínicas móviles. Es impresionante lo que han logrado». Ana se sintió sorprendida. No sabía que el director del hospital conociera su trabajo en el proyecto. «Gracias, doctor. Me gustaría proponerle algo. Estamos creando un nuevo puesto de coordinadora de servicios comunitarios para el hospital. Sería responsable de desarrollar programas de atención médica para poblaciones vulnerables. Esencialmente, estaríamos institucionalizando el tipo de trabajo que usted ya está haciendo». Ana se quedó sin palabras. «El salario sería considerablemente mejor que su posición actual como enfermera», continuó el doctor, «y tendría recursos del hospital para expandir el alcance de los programas. Doctor, no sé qué decir. Es una oportunidad increíble. Tómese el tiempo que necesite para pensarlo. Pero me gustaría que supiera que el consejo directivo del hospital está muy impresionado con su trabajo. Consideramos que tiene exactamente el tipo de experiencia y perspectiva que necesitamos para este puesto». Después de colgar, Ana se quedó sentada en su escritorio, procesando la llamada. Era el tipo de oportunidad profesional que nunca había soñado tener. Mejor salario, más recursos, reconocimiento institucional, seguridad laboral, pero también significaría menos tiempo para las clínicas móviles, menos contacto directo con los pacientes, más tiempo en oficinas y reuniones administrativas. Cuando llegó Rodrigo esa tarde, Ana le contó sobre la oferta del hospital. «Es una oportunidad increíble», dijo Rodrigo inmediatamente. «Podrías impactar a muchas más personas desde una posición institucional, pero también significaría menos tiempo aquí, menos trabajo directo en las clínicas. Ana, has demostrado que puedes crear programas que funcionen. Imagínate lo que podrías hacer con los recursos de un hospital completo». Enrique, quien había estado escuchando la conversación, tenía una perspectiva diferente. «La pregunta no es qué podrías hacer con más recursos», dijo. «La pregunta es qué tipo de trabajo te hace sentir más realizada». Esa noche, Ana regresó a su apartamento con la mente llena de dudas. Se sentó en su sofá, con la manta otomí que Rodrigo le había mandado tejer extendida sobre sus piernas, y trató de imaginar su vida en cada uno de los 2 escenarios. En uno, se veía a sí misma en una oficina elegante, coordinando programas grandes, manejando presupuestos considerables, asistiendo a reuniones con directivos del hospital. Era respetable, seguro, bien pagado. En el otro, se veía a sí misma en las clínicas móviles, atendiendo pacientes uno por uno,
escuchando sus historias, buscando soluciones personalizadas para cada situación. Era incierto, a veces financieramente precario, pero profundamente satisfactorio. ¿Cómo eliges entre seguridad y pasión, entre lo que te conviene y lo que te llena el alma? Ana pasó varios días sin poder decidir. Habló con amigos, con familiares, incluso con algunos de los pacientes regulares de las clínicas móviles. Su madre le aconsejó que tomara el puesto en el hospital. «Mija, tienes 32 años, necesitas pensar en tu futuro, en tener una pensión decente, en poder comprar una casa». Su hermano menor le dijo lo contrario. «Ana, te he visto trabajar en las clínicas, nunca te había visto tan feliz haciendo algo. El dinero es importante, pero no es todo». Enrique le compartió una historia de su propia experiencia. «Hace 5 años tuve una oportunidad similar. Una ONG internacional me ofreció un puesto muy bien pagado para coordinar proyectos en varios países de América Latina. Era mi sueño profesional, en teoría. ¿Qué pasó? Lo rechacé, y no me arrepiento. Habría ganado mucho más dinero, habría tenido un título impresionante, habría viajado por el mundo, pero también habría perdido el contacto directo con las comunidades. Habría estado más tiempo en aviones y hoteles que en trabajos reales». Ana reflexionó sobre las palabras de Enrique. «Pero no te preguntas a veces qué habría pasado si hubieras aceptado». «Claro que sí, pero también sé que las decisiones que tomamos nos convierten en quienes somos. Si hubiera aceptado ese trabajo, tal vez ahora sería más rico, pero no habría estado aquí cuando tú y Rodrigo necesitaban ayuda para el proyecto». Rodrigo tuvo una conversación diferente con Ana. «¿Sabes qué fue lo que más me impresionó de ti esa noche cuando me diste tu manta?», le preguntó. «¿Qué? No fue solo que fueras generosa, fue que tomaste una decisión en un momento sin calcular las consecuencias. No te detuviste a pensar si yo merecía la ayuda, si podías permitirte perder la manta, si alguien te iba a reconocer el gesto». Ana escuchaba atentamente. «Simplemente viste a alguien que necesitaba ayuda y actuaste desde el corazón. Esa es la cualidad más valiosa que tienes, y es la que ha hecho funcionar este proyecto. ¿Estás sugiriendo que rechace la oferta del hospital? Estoy sugiriendo que tomes la decisión de la misma manera que tomaste la decisión de darme tu manta, desde el corazón, sin calcular demasiado». Una semana después de haber recibido la llamada original, Ana telefoneó al doctor Fuentes. «Doctor, he pensado mucho en su oferta. ¿Y cuál es su decisión? Estoy muy agradecida por la oportunidad, pero tengo que declinarla». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Estás segura, Ana? Es una oportunidad que podría no repetirse». «Estoy segura. Mi lugar está en las clínicas móviles, trabajando directamente con los pacientes. Lo respeto, aunque no lo entiendo completamente. Si alguna vez cambia de opinión, esta puerta seguirá abierta». Después de colgar, Ana se sintió aliviada. Había elegido la incertidumbre por encima de la seguridad, la pasión por encima de la conveniencia. Esa tarde, cuando llegó a las clínicas, encontró a todo el equipo reunido en la oficina principal.